Hola, en este segundo módulo del tema 2 vamos a estudiar cómo modelar la funcionalidad de una óptica en nuestro sistema de percepción. Para ello, analizaremos en primer lugar el modelo de lente fina, para pasar a continuación a valorar el modelo pinhole, así como el estudio comparativo de ambos. Finalmente, se introducirán otros parámetros representativos a tener en cuenta en el modelado de una óptica. El modelo de lente fina nos relaciona la distancia a la que se enfocan los rayos luminosos, en función de la distancia a la que se encuentran de la cámara los objetos presentes en la escena de trabajo. Imaginemos que tenemos un objeto que está situado a una distancia U de la cámara. Varios de los rayos de luz reflejados por un punto de él serán captados por la lente y estos convergerán a una distancia V. Como siguiente paso sería interesante poder establecer algún tipo de relación entre ambas distancias. De entre todos los rayos reflejados, habrá uno que será paralelo al eje óptico y que, como ya se explicó en el módulo anterior, cortará a este eje por el punto focal. Si tomamos en cuenta que la óptica es simétrica, un rayo de luz que corte al eje óptico a una distancia igual a la distancia focal antes de la lente, al pasar por ella saldrá paralelo a dicho eje. Con estos dos rayos se pueden apreciar varios triángulos semejantes y a partir de ellos podemos obtener la fórmula del modelo de lente fina, en la que se aprecia que la suma de la inversa de la distancia a la que está el punto del mundo y a la que convergen los rayos es constante e igual a la inversa de la distancia focal. Del análisis de esta expresión se puede deducir que los objetos más lejanos quedarán enfocados antes que los objetos cercanos, y también que es imposible enfocar los rayos de luz provenientes de un objeto que esté más cercano que la distancia focal. Ahora se entiende por qué cuando modificamos la distancia de enfoque en la óptica conseguimos un efecto similar al de mover el elemento sensor, razón por la que se irán enfocando objetos que estén a diversas distancias de la cámara y desenfocando otros a distancias mayores o menores. A continuación pasamos a valorar el modelo pinhole. El modelo denominado pinhole o de ojo de aguja se corresponde con el modo de funcionamiento de las primeras cámaras de fotografía que se desarrollaron y que consistían en una caja en la que se realizaba una pequeña abertura, un agujero, de tal forma que de entre todos los rayos luminosos reflejados por un punto del objeto, solamente uno de ellos alcanzaba la película fotográfica, en nuestro caso el sensor de la cámara. Cuando aplicamos este modelo a las cámaras, también suponemos que solo existe un rayo luminoso, que es el que une el punto focal y el punto del objeto. A una separación igual a la distancia focal se encontrará el sensor de la cámara y el punto de corte del rayo dará lugar a la proyección del punto del objeto en la imagen. Llegado a este punto, podemos preguntarnos cuál es la expresión matemática que relaciona las coordenadas del mundo y las de la imagen en el modelo. De nuevo vamos a utilizar relaciones entre triángulos semejantes. En la figura se puede apreciar que la proporción entre las coordenadas del punto de la imagen y la distancia focal es igual a la de la coordenada del mundo y la distancia a la que está este punto de la cámara. A partir de estas relaciones podemos fácilmente deducir que cuanto mayor sea la distancia focal de la óptica empleada, mayores serán las dimensiones del objeto en la imagen. En este apartado vamos a realizar una comparativa de los dos modelos vistos. Para ello vamos a recurrir al llamado factor de magnificación, que se define a partir de la relación entre el tamaño real del objeto y el proyectado sobre el plano de la imagen. En el modelo pinhole, la distancia focal es proporcional al factor de magnificación, mientras que en el modelo de la lente fina quedaría según se muestra en la ecuación. Además, normalmente las dimensiones en la imagen son mucho menores que las del mundo real, de tal forma que podremos aproximar m más 1 a la unidad, obteniendo así en ambos casos la misma expresión. Finalmente, vamos a analizar otros parámetros característicos de las ópticas. El ángulo visual es aquel formado por dos rayos que inciden sobre los bordes extremos de la zona sensible de la imagen. Obviamente, este parámetro dependerá de las dimensiones del sensor y de la distancia focal de la óptica utilizada. Una misma cámara tendrá un mayor ángulo visual conforme le coloquemos una óptica con una distancia focal menor. De esta forma, distancias focales bajas son capaces de captar un espacio mayor que focales largas, pero por contrapartida, los objetos se verán más pequeños. Otro parámetro importante es la profundidad de campo. Del modelo de lente fina se puede derivar que solamente los objetos que están a una determinada distancia estarían enfocados en el plano de imagen. Los rayos de luz provenientes de objetos que estuviesen más cercanos no lograrían converger sobre un punto del plano de imagen. Y los provenientes de puntos más lejanos habrían ya convergido y empezado a separarse. Sin embargo, la experiencia demuestra que esto no es así, sino que en una imagen hay un rango de distancias para la que todos los objetos están enfocados. Este rango de distancias es la llamada profundidad de campo.
Esto se debe a que el elemento sensor de la cámara tiene unas dimensiones pequeñas, pero no infinitesimales. Esto conduce que aunque los rayos de luz hayan convergido y comenzado a separarse, todos ellos caen dentro del mismo elemento del sensor, y por lo tanto desde el punto de vista de la imagen estarán tan enfocados como si estuvieran a la distancia de enfoque, ocurriendo lo mismo para el caso contrario. Un caso particular de la profundidad de campo es la distancia hiperfocal. Se define como aquella distancia de enfoque cuya profundidad de campo tiene un margen desde infinito hasta la mitad de ella. En el aro de enfoque que tenemos en las ópticas se corresponde a la posición marcada con el símbolo de infinito. Con todo esto concluimos el segundo módulo del tema 2, donde se han introducido los conceptos para el modelado de la óptica y otros parámetros fundamentales que nos ayudarán a escogerla.